Área de comunicación del Superior Tribunal de Justicia se difundió un fallo judicial que se realizó, fue emitido en el Juzgado de Familia de Esquel, que está a cargo de la doctora Mariela González de Wiesel. ¿Qué decía la información? Bueno, que una persona, un hombre, deberá pagar casi 1 millón de pesos por maltratar a su pareja. Está en línea la doctora Mariela González de Wiesel, titular a cargo del Juzgado de Familia de Esquel. Doctora, muy buenos días, mucho gusto y bienvenida a FM El Chubut. Buenos días para vos y para la audiencia, mucho gusto y gracias por ocuparse de estos temas. Bueno, doctora, a ver, ¿por dónde empezamos? Cuéntenos un poquitito la historia, si quiere. Por supuesto que hay que preservar las identidades de la persona, tal cual como se ha hecho en la difusión de su fallo, pero sucintamente si nos puede contar de qué se trató este caso que llegó a su despacho para resolución. Bueno, pedirle brevedad a una abogada es bastante complejo. Bueno, sí. Pero voy a acotar sí los datos de esta causa. Se trató de un trámite que se inicia por una denuncia de amenazas y se empieza a tramitar en el fuero penal por amenazas que el Ministerio Público Fiscal resume a 2 hechos puntuales, porque fueron los que denunció la joven que era, y digo la joven porque tenía 14 años de diferencia de edad con su pareja de ese momento. Esto es un dato que después también es evaluado en esta sede de familia. Esta joven relata en el momento de relatar la denuncia de las amenazas, relata toda una serie de episodios que después se comprueban en la causa penal, se comprueban todos los episodios vinculados con la violencia de género. Ella relata episodios que tenían que ver con violencia física, emocional, sexual, incluso también decía que era víctima de violencia económica. Y digo esto porque en sede civil yo no pude tener por acreditada algunas de esas circunstancias y otras. ¿Por qué hago referencia a la causa penal? En esa causa penal a este individuo se lo absuelve de esos 2 hechos. Sin embargo, el juez que lo absuelve de esos 2 hechos dice que tiene por acreditado, por todos los testimonios y todas las pruebas rendidas, que esta joven era víctima de violencia de género. ¿Por qué trato esto? Porque cuando los jueces y las juezas trabajamos el tema de la responsabilidad civil, hay una cláusula en el Código Civil y Comercial que establece que si hay una absolución en sede penal, nosotros no podemos volver sobre ese tema. Entonces yo no pude volver sobre esas amenazas proferidas, denunciadas como proferidas, que se vinculaban con también una forma muy sutil y muy moderna, si se quiere, de ejercer la violencia, que era la amenaza de publicar videos íntimos de esta pareja y, bueno, vinculado específicamente con esta chica. ¿Qué hice yo con ese dato? Bueno, no lo pude utilizar. Sin embargo, consideren este fallo que ese fue el dato que disparó el principio del fin, así lo puse. El principio del fin, porque para esta chica fue lo más intolerable y la llevó a denunciar por primera vez. La mujer a través de sus abogados ha solicitado, por supuesto, que se la indemnice por ciertos daños de características psicológicas y que también han sido comprobados a lo largo de la causa. Por esto que expliqué recién, que hubieron 2 expedientes, uno penal y uno civil, y aprovechando esto que significa la masividad de los medios de comunicación, yo quiero decir algo que, si bien es una opinión personal, también tiene un sustento muy profundo, que es lo siguiente. Cuando se hacen intervenciones en sede penal y cuando están vinculadas con la violencia de género, existe la posibilidad de que los daños y perjuicios se reclamen también en sede penal. Es decir, que los jueces penales, por más que investigan delitos, pueden también condenar por daños y perjuicios, para lo cual el sistema deberá proveer un abogado que litigue junto con la investigación del delito, y digo que deberá proveer porque el Ministerio Público Fiscal sabemos que es el que lleva adelante las investigaciones, ¿sí? Pero, volviendo a tu pregunta, este caso puntual lo llevó adelante 2 abogados, una abogada y un abogado de la defensa pública. Hay un deber de proveer la gratuidad del Estado en situaciones de violencia de género. Claro. Y efectivamente, ella reclamó estos daños que yo mencioné al inicio. Ella dijo ser víctima de violencia física, psicológica, económica y sexual. Y yo en la causa de daños y perjuicios
que se tramitó en el juzgado de familia, no hubieron pruebas suficientes para que tuviese por acreditada 2 tipos de violencia y sí tuve por acreditada los otros 2, es decir, violencia psicológica y violencia física. Y entonces terminé condenando para reparar por un daño patrimonial y un daño no patrimonial. El daño no patrimonial, que es el más interesante y el que por ahí va a ser el más cuestionado, está vinculado con los sufrimientos, el dolor, la afectación, la dignidad, a la integridad, todo lo que significa la violencia de género. Y en cuanto al daño patrimonial, lo que le reconocí fue una suma que no es muy importante en relación al monto final, para tratamiento psicológico. ¿Cómo se llega a esa cifra, doctora Wiesel? Qué buena pregunta, porque es lo más complicado. Cuando se hace la demanda se estima, la parte estima un valor determinado. Luego los jueces y las juezas tenemos que razonadamente y explicándolo, diciendo cómo llegamos a esa cifra. Yo lo que hice en este caso puntual, que no quiere decir que va a ser en todos, pero en este caso puntual lo que hice fue considerar que cuando la defensa pública pide una suma en daño moral, que era exactamente la mitad de esto que se confirió, ella pedían alrededor de 500.000 pesos por daño moral. Sí. Esa es una cifra que en general, por lo menos yo, cuando requieren daño moral, trato de no tocar, digo, si es procedente el daño moral, cada quien deberá estimar, digamos, razonablemente, cuál es la suma que satisfará aquellas cuestiones que fueron heridas, por decirlo de alguna manera, con el daño provocado, salvo que sea irracional. Y en este supuesto, puntualmente, lo que hice fue, como también habían requerido daño psicológico, que no fue procedente así, pedido como daño psicológico, sino como integrante del daño no patrimonial, yo esa suma que habían pedido como daño psicológico la consideré para llegar a la suma de 930.000 pesos. Sí, eso fue. Y además, y esto es un deber que tuve, que tenemos los jueces y las juezas, tuve en cuenta que en un par de casos, no hay muchos casos de daño, perjuicio por violencia de género, quiero decirlo, en la provincia creo que este es el primero, y en el país hay muy pocos, tuve en cuenta en una situación similar, en el que en la primera instancia se había hecho lugar por 4 millones de pesos y en la Cámara se lo redujo a 1 millón de pesos el daño no patrimonial. Siguiendo ese dato, que es lo que tenemos que hacer, ver cómo ha ido la jurisprudencia, llegué a esa suma sin pasarme de la que ella había pedido. ¿Sí? Perfecto. ¿Esto es un fallo que es apelable, doctora Wiesel? Sí, por supuesto. Sí. Bien, estamos en la primera instancia. Estamos en la primera instancia, esto es importante, no está firme. Puede suceder que sea modificada la suma. Yo no creo que sea modificado el fallo en sí, porque la realidad es que es una sentencia muy larga y y quiero decirlo públicamente y que se escuche, es una sentencia muy larga porque su primera parte es toda dedicada a explicar qué es la perspectiva de género, y no es inocente que haya hecho eso, lo hago porque pertenezco a un sistema donde se dice que se aplica la perspectiva de género, se dice que se aplica la igualdad y se desconoce ciertamente qué es eso, por eso los resultados que tenemos. Entonces, bueno, si se va a revocar, que sea difícil de revocar, porque esta es la parte donde se explica hacia adentro. Me llamó la atención en su fallo, lo leí ayer, traté de leerlo las 34 fojas, creo que son, si no me equivoco. Sí, lo leí. Y me llamó la atención una frase que usted pone que, ¿por qué me llamó la atención? Se lo digo, porque no es una cita textual de alguna declaración, de algún acuerdo, de alguna cuestión vinculada al tema de género, como usted mencionaba, y usted me dirá si es así. Usted dice en un párrafo: respiramos patriarcado. Sos un lindo, Martín. Es una frase que me pertenece. Sí. Y la quise poner, y veo que entendiste y veo que me expliqué bien, porque es esto que te digo. Luego, digamos, me pareció imprescindible escribir eso, que aparte es una réplica de una cosa que escribí para una publicación en un libro que hicimos sobre la pandemia con otras colegas, porque así lo creo,
porque hace muchos años que digo que la violencia de género y la familiar, que es una de sus ramas, es la gran pandemia, y nunca socialmente le hemos dado la entidad que tiene. Entonces, si para algo nos sirve esta cuestión tan negativa y tan oprobiosa que es la pandemia del COVID-19, por lo menos que sea para comparar y llevar esa metáfora a esta situación que vivimos las mujeres y las diversidades desde que el mundo es mundo, digamos. Así que te agradezco que haya relevado esa frase, porque sí estoy convencida que es así, respiramos patriarcado. Bueno, y este tema de la violencia intrafamiliar es un tema, bueno, que debe llegar con asiduidad a su despacho. Son la mayor cantidad de causas que tenemos de violencia familiar. Y actualmente hay bastante contra niños, niñas y adolescentes también. Pero la violencia familiar es la predominante, sí. Bien. Le agradezco el contacto, muy amable, sé que tiene otro compromiso, así que la libero. Muchas gracias. Te agradezco, muy amable, y gracias por leer el fallo. Gracias. Ahí está la jueza de familia de Esquel, Mariela González de Wiesel, y esta decisión que ha tomado su juzgado, un fallo en primera instancia que le ordena resarcir económicamente a un hombre que maltrató psicológicamente, sexualmente, también a su pareja. Y bueno, este fallo que se ha conocido, como decíamos en la jornada de ayer, que nada tiene que ver con lo penal, porque la causa penal fue por otro carril. Esta es una causa en el juzgado de familia por una demanda de carácter civil, y que ha tenido en la jueza Mariela González de Wiesel del juzgado de familia de Esquel este desarrollo y esta conclusión que nos acaba de explicar aquí por FM El Chubut. De lunes a viernes.